Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en la segunda plática de la Semana Nacional de Numismática, organizada por la Sonomex. Como decíamos el día de ayer, la Semana Nacional de Numismática es un evento que año con año impulsa a la Sociedad Numismática de México para recordar la trascendencia de nuestra numismática y justo es a partir como eje la fecha de fundación de Casa de Moneda de México, un 11 de mayo. Como siempre, las reglas es las cámaras y micrófonos permanecen apagados y en este caso tenemos una cuestión adicional. Por cuestiones de agenda, tanto de nuestro ponente Cedrián como propias de la Semana Nacional de Numismática, desafortunadamente no fue posible tener la plática en vivo. En este caso se trata de una grabación de la ponencia que vamos a proyectar el día de hoy. Sin embargo, para el caso de preguntas y respuestas, se pueden poner en la transmisión en Facebook y el ponente, en cuanto le sea posible, les dará respuesta personalmente a cualquier duda o comentario que tuviera. Muy bien, siguiendo esto, el día de hoy tenemos la plática El impuesto del timbre en los billetes de los bancos privados de emisión, a cargo de Cedrián López Bosch Martínó. Voy a leer una pequeña semblanza de Cedrián. Cedrián es notafílico por más de 3 décadas, lleva varios años estudiando las emisiones del Banco de México y tiene diversas publicaciones en revistas especializadas sobre múltiples emisiones de papel moneda en México, incluyendo el libro Los Valores de la Nación. Cedrián es miembro de diversas asociaciones y grupos numismáticos, entre ellas de nuestra sociedad, de la Sociedad Numismática de México, de la cual fue vicepresidente, de la US Mexico Numismatic Association, de la Society of Paper Money Collectors y de la International Banknote Society y la Sociedad Numismática de Monterrey. En 2019, Cedrián fue acreedor al Premio Manuel Romero de Terreros de la SONUMEX y ha recibido otros reconocimientos por sus publicaciones en el exterior. Y bueno, sin más preámbulo, pediría a Fer si nos puedes ayudar proyectando la charla de Cedrián. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Cedrián López Bosch. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Numismática de México y a Pablo por invitarme a participar en esta Semana Nacional de la Numismática. Antes que nada, me gustaría ofrecer una disculpa a todas las personas que van a ver esta plática debido a que la vamos a grabar en función de que cambios en la agenda de la semana hicieron que fuera imposible transmitir esta sesión en vivo. Pero bueno, muchas gracias. Espero que esta plática sea de utilidad y si en algún momento tenemos comentarios, ya sea durante la sesión de Zoom o en la cuenta de Facebook, con todo gusto revisaré los comentarios y trataré de responderlos. Bueno, arrancamos, si me permiten compartir la presentación. Pues muy bien, el día de hoy vamos a platicar del impuesto del timbre en los billetes de los bancos privados de emisión. Los coleccionistas de billetes de bancos en México normalmente se fijan en las viñetas, en las fechas, incluso en las firmas, pero poco interés ha despertado un par de características que aparecen en su reverso. Uno es el impuesto del timbre y otro es una contraseña de los bancos, que normalmente no se ven porque obviamente cuando una persona adquiere un billete, normalmente se fija en el anverso. No todos se voltean a ver el reverso. Y además también pensando en que estos billetes, como muchos de ellos están muy desgastados, no tienen esta característica de manera tan visible. Sin embargo, creo que es importante tratar de hacer un análisis y entender por qué estaban estas características puestas en el reverso de los billetes y cómo es que fueron evolucionando, porque como no ha habido ningún estudio, por lo menos yo no conozco ningún estudio, ni en el ámbito de la notafilia, ni en el ámbito de la filatelia, que haga este análisis, pues creo que vale la pena hacer justamente esta revisión porque tenemos aquí un punto donde confluyen estas dos disciplinas. Se trata de una serie de estampillas que son impresas en el reverso de los billetes. Entonces, a manera de contexto, vamos a hablar un poquito de la historia de los bancos privados de emisión. Les voy a hacer una descripción de lo que pasó a lo largo de 50 años entre 1864 y 1914. Eh, con énfasis en algunas características particulares. Todos sabemos que la historia de los bancos de emisión en México inicia en 1864 con el surgimiento del Banco de Londres, México y Sudamérica.
que durante una década, estando operando a partir del Código de Comercio existente en la época de 1864, es la única entidad durante una década que emite billetes de banco. Sin embargo, a partir de 1874, inició una oleada de instituciones bancarias en el estado de Chihuahua que durante una década empezaron a emitir también una serie de billetes de banco. Se trata de los bancos de Chihuahua, de Santa Eulalia, el Banco Mexicano, el Banco Minero Chihuahuense, el Banco de Hidalgo del Parral, el Banco Minero, el Comercial de Chihuahua, todos ellos con un alcance estatal y cada uno de ellos emitió una serie de billetes. Aquí tenemos algunas muestras de ellos. Ahora, estos billetes no se emitieron igual que los del Banco de Londres, México y Sudamérica, como parte del Código de Comercio, sino se establecieron contratos de concesión que negociaron directamente los accionistas de estas instituciones con las autoridades estatales. Se trata de comerciantes, mineros, hacendados muy poderosos que consiguieron que las autoridades estatales los exentaran del pago de contribuciones directas e indirectas y de entre 1 y 5 años y les dieron gran autonomía. Entonces, básicamente no había una supervisión sobre sus actividades. Cuando el gobierno estatal trató de que al menos registraran esas emisiones ante la Administración de Rentas del Estado, lo que consiguieron estos personajes fue justamente que las exenciones se ampliaran todavía entre 3 y 5 años más, entre 3 y 10 años más, dependiendo de nuevo del poder de negociación de sus accionistas. A continuación, también tenemos que en esta época, entre 1880 y 1883, surgen otras instituciones de emisión, que ellos tienen una concesión federal. A diferencia de los anteriores, estas instituciones eran objeto de una supervisión federal y había interventores de gobierno que podían inspeccionar sus estados financieros y que certificaban el cumplimiento de los requisitos que venían en esas concesiones federales. Aquí aparecen el Banco Nacional Mexicano, el Banco Mercantil Mexicano, el Banco de Empleados, entre otros más. Y algo que es de destacar es que los contratos de concesión hablaban de entre los requisitos de la existencia de un sello del banco y un timbre o un sello puesto por la oficina respectiva del timbre. En particular, la concesión del Banco Nacional Mexicano decía que este timbre debía ser de medio centavo en los billetes de $1 hasta 50 centavos y de 1 centavo en los billetes desde 100 hasta 1000 pesos. Esto generó unas condiciones diferentes entre los distintos bancos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en fin, lo que vamos a ver es que el tratamiento que tuvo el Banco Nacional Mexicano y posteriormente el Banco Nacional de México es distinto al de las demás instituciones. Justamente hay una crisis en 1884 y se forja un nuevo código de comercio. Este nuevo código de comercio lo que buscaba era tratar de uniformar las condiciones, porque obviamente, como les describí hace ratito, había grupos financieros que tenían una mayor capacidad de negociación que otros, y también pues teníamos aquí a este Banco Nacional Mexicano que había ayudado al gobierno a salir de la crisis. Entonces se genera un nuevo código de comercio en el cual buscaban que se renovaran las concesiones y que ahora todos los bancos estuvieran sujetos a la autorización de la Secretaría de Hacienda con condiciones similares. Aquí cabe destacar un artículo que es el artículo 967, que decía que antes de que se pudieran poner en circulación los billetes, cada uno de estos bancos tenía que mandarlos a la Secretaría de Hacienda, las cuales le pondría un sello o una estampa que cada banco determinara una vez que concurrieran los requisitos siguientes. Número uno, que estuvieran dentro de los límites de la emisión, que estuviera claramente establecido dónde se iban a pagar y que había una obligación de los bancos para reembolsarlos. Pero lo que quiero destacar aquí es justamente que una vez sellados por la Secretaría de Hacienda con esta contraseña del banco, serían remitidos a la oficina del timbre, que también era parte de la Secretaría de Hacienda, para el pago del impuesto del timbre, con sujeción a las leyes relativas.
y aquellos billetes que carecieran de estas características no podrían ser exigibles. Eh, entonces, con este nuevo Código de Comercio, el primero que obtiene una concesión es el Banco Nacional de México, que es una función entre dos de los bancos que les acababa de yo demostrar billetes, el Mercantil y el Nacional Mexicano. Y algo que mantienen son las condiciones que tenía el Banco Nacional Mexicano. Estas tarifas preferenciales del impuesto del timbre se mantienen en el contrato de concesión del Banco Nacional de México y de hecho establecen otra serie de condiciones que en realidad le daba privilegios a este banco que lo podían convertir en prácticamente en un monopolio de la emisión. El Banco de Londres, México y Sudamérica decidió no cambiar su concesión porque decía que era ilegal la aplicación retroactiva de la ley y defendió la pluralidad de bancos. Y esto no vamos a entrar en detalles el día de hoy en esta controversia, pero básicamente se soluciona casi hacia el final de la década, cuando el Banco de Londres, México y Sudamérica adquiere al Banco de Empleados y con esto obtiene una característica en particular respecto al banco, respecto al pago del impuesto del timbre, que es que el contrato de concesión del Banco de Empleados decía que iba a pagar el mismo impuesto del timbre que el Banco Nacional Mexicano. Entonces, con esto, el Banco de Londres y México, aquí cambia su denominación, deja de ser Londres, México y Sudamérica, y se queda nada más como Banco de Londres y México. Ya con esto queda pagando la misma cantidad de impuestos. Los bancos chihuahuenses o del estado de Chihuahua empezaron el proceso de renegociación de sus contratos y los nuevos contratos establecían que también estaban exentos de impuestos o de contribuciones directas, es decir, sobre su patrimonio y sobre sus ingresos, e indirectas sobre el consumo de bienes y servicios, a excepción del impuesto del timbre que debía pagarse con arreglo a las leyes vigentes en ese momento. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de billetes del Banco Nacional de México y en 1889 se crea nuevamente un código de comercio que en realidad lo que va a hacer es ya reconocer esta situación donde tenemos dos bancos de alcance nacional establecidos en el Distrito Federal, el de Londres y México y el Banco Nacional de México, y permite la creación de una serie de bancos estatales que aparecen en otras entidades más allá de Chihuahua como Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Con esos contratos se extendió la intervención hacendaria sobre los bancos y se obliga a todas las instituciones a pagar el impuesto del timbre. En algunos casos, las concesiones que tenían estos bancos incluyen una referencia explícita a la necesidad de tener la autorización del gobierno federal, la firma del interventor y el sello del banco y de la Administración General de la Renta del Timbre, u otros simplemente dicen tienen que pagar el impuesto con arreglo a las leyes vigentes. Y finalmente, la última parte de la regulación bancaria, que es de 1897 hasta 1914, se crea la Ley General de Instituciones de Crédito, que establece distintos tipos de bancos. Así tenemos los bancos de emisión, los bancos refaccionarios y los bancos hipotecarios, y solamente podían emitir billetes los bancos de emisión. Y entre los requisitos que se establecía es que tenían que pagar el impuesto del timbre y utilizar una estampilla que se cerciorara que se había cumplido con esta obligación. Entonces, una vez que ya hemos visto cómo está esta historia de la evolución de los bancos y cómo es que paulatinamente se fue incluyendo la obligación de pagar la renta del timbre, el impuesto de la renta del timbre, aquí creo que es importante ya empezar a hablar de qué es la renta del timbre. Y la renta del timbre es una nueva institución que surge en paralelo a los bancos. Más o menos por ahí de 1860 empieza a discutirse justo una nueva forma de pagar impuestos. Antes existía una cosa que era el papel sellado, donde para cada trámite que había que hacer había que adquirir una hoja de papel sellado
por las autoridades a través de la cual se registraba la operación y se certificaba esta operación a cambio de un pago. Aquí lo que se plantea es la posibilidad de tener un timbre que pueda ser adherido a distintos documentos y este timbre tiene una marca o un sello con una forma o dibujo determinado por ley que se imprime por los funcionarios de un servicio especial. Y aquí empezamos a tener una de las características particulares. Necesita ser un servicio especial que haga la impresión de esto. Eh, esta operación obviamente está sujeta al pago de derechos, ¿no? Y como tenía esta forma de timbre o de estampilla, se le conoce como impuesto del timbre. Se tardó casi una década la planeación de esta nueva institución y el 31 de diciembre de 1871 se hace un decreto de creación del impuesto del timbre en sustitución del papel sellado que buscaba reorganizar, modernizar, facilitar y consolidar la hacienda pública dentro de un solo mecanismo. Al principio solamente reemplaza el papel sellado y poco a poco, como lo vamos a ver un poquito más adelante, empiezan a emitirse distintas leyes del timbre en años subsecuentes que lo que iban haciendo era extender la obligación de pagar impuestos a otras actividades. Entonces, empezó con dos estampillas, la estampilla de documentos y libros y la de contribución federal, a la que luego se les agregó una de renta interior, aduanas marítimas, aduanas fronterizas y algunas estampillas especiales, como podía ser la del tabaco, que justamente lo que buscaban era pagar actividades, bueno, digamos, mostrar el pago de una actividad que estaba sujeto al pago de una contribución. Estas estampillas eran válidas por un año y eran de julio de un año a junio del año siguiente y en principio todas estas estampillas debían tener esta fecha como parte de la estampilla. ¿Qué decía esta ley del timbre sobre los billetes de banco? La ley en realidad es un listado de actividades que están sujetas a pagar la contribución del impuesto del timbre. Había cerca de un centenar de actividades comerciales y dentro de las estampillas de documentos y libros había una referencia explícita a los billetes y decía que de 10 pesos en adelante, la cuota en estampillas que contendría cada billete tendría que ser igual a la que pagaban los recibos. Y cada billete iba a ser legal solamente cuando tuviera esta estampilla debidamente emitida y cancelada. Entonces ahora lo que hay que ver es cuánto pagaba un recibo y aquí la característica es, a diferencia de otros trámites donde tenían una cuota fijo, el valor del impuesto del timbre que tenían que pagar los billetes, igual que los recibos, dependía del valor del recibo del valor del billete, ¿no? Entonces, tenemos aquí que de una cantidad en valores de 10 pesos sin llegar a 100 eran 5 centavos, de 100 a 500, bueno, 499.99 eran 10 centavos, de 500 a 999.99 centavos, 15 centavos, y a partir de 1000 pesos hasta 2500, por cada 100 pesos o fracción adicional de 5 centavos eran 5 centavos adicionales. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es que ya está considerada específicamente la actividad de la emisión de billetes de banco y que tenían que imprimirse estos billetes sobre los billetes de banco. Ahora, estamos en 1971 y todavía no tenemos un taller de impresión de estampillas. En este momento, paralelo a que emiten esta ley o este decreto con la obligación de pagar el timbre, en este momento también están yéndose a Estados Unidos funcionarios de la Secretaría de Hacienda a buscar la maquinaria y los insumos para poder implementarla. Entonces, en un primer momento, se establece un taller de estampillas o taller de la renta del timbre, así se le va a conocer, que tiene distintas sedes. En un momento está en el antiguo Palacio del Arzobispado, luego lo pasan a San Cosme, luego de ahí se va al Palacio Nacional y tienen a algunos grabadores, de timbres que son bastante conocidos por los filatelistas mexicanos, Tomás de la Peña y Buenaventura Enciso.
pero todavía no hay propiamente como esta institución que va a ser la que va a grabar esos timbres sobre los billetes, ¿no? Entonces, ahora, aunque está en este proceso de establecerse la oficina, comprar la maquinaria y demás, en el reglamento de 1872 ya describe cómo va a ser esta estampilla. No le puse una imagen aquí porque en realidad todavía no se conocía esta imagen, pero hay una descripción que decía que la estampilla para documentos y libros tendría que tener 4 centímetros de largo por 3 de ancho, tendría que tener el busto de Miguel Hidalgo y Costilla con la leyenda Independencia y Libertad, y que tenía que tener un espacio para estampar el sello especial de la oficina expendedora, porque como ahorita vamos a ver, en un inicio se ponía específicamente cuál era la oficina que estaba emitiendo esta estampilla. También menciona ahí que tenía que tener los años 1872-1873, que es básicamente el bienio que estaba este, en curso en ese momento, pero es poco probable, aunque sí sabemos que para este momento, 1871, tenemos billetes ya emitidos por el Banco de Londres, México y Sudamérica, debido a la falta de una oficina que pudiera imprimir estas estampillas, obviamente por la falta de maquinaria, pues es poco probable que se hubiera emitido realmente el impuesto del timbre sobre los billetes del Banco de Londres y México. Como les decía yo, empezó a haber una serie de leyes subsecuentes del timbre y va a haber unas modificaciones. Aquí ahorita vamos a ver que en algunos casos hay modificaciones para específicamente para los billetes, pero en realidad normalmente cada una de estas modificaciones lo que va a hacer es ampliar el ámbito de aplicación de la ley del timbre. Entonces, el 1 de diciembre de 1874 se emite una nueva ley del timbre que iba a entrar en vigor el 1 de enero, y primera característica es que ya los billetes no están mencionados con la misma tarifa que los recibos, sino ya explícitamente cuando decía billete, decía cuando representa una suma que no exceda 10 pesos, son 5 centavos. Y a partir de 10 pesos son 5 centavos por cada 50 pesos y 5 centavos por cada fracción menor a 50 pesos. Entonces, primera diferencia respecto a la primera ley es que ya los billetes tienen una tarifa definida. También establece que estas estampillas debían ser impresas por la oficina especial dependiente de la Secretaría de Hacienda, que estaba en este proceso de establecimiento. Y en los transitorios hay dos características que son particularmente importantes. Dice, los billetes de banco emitidos antes de la observancia de esta ley, que básicamente son los billetes del Banco de Londres, México y Sudamérica, que representen alguna cantidad que tiene que pagarse, es decir, pues ya sea o debajo de los 10 pesos o encima de los 10 pesos, van a tener que satisfacer el pago del impuesto del timbre y deben de ser presentados al banco o a los agentes para ponerle las estampillas. Es decir, todas las personas que tuvieran un billete tenían que ir al banco o a los agentes del banco para que el banco le pusiera estas estampillas, es decir, que el banco cubriera con ese tema. Y daba un plazo improrrogable entre enero de 1875 y marzo, en los cuales el banco y los agentes iban a tener que ser responsables del pago de esas estampillas. Pasado ese plazo, la responsabilidad ya no era del banco, sino de la persona que tuviera el billete. Aquí estamos en 1800, en el bienio en 1874-75, empezando el año 1875, y hasta el momento no conocemos ningún billete que tenga esta estampilla, pero esta estampilla que les estoy mostrando aquí, y lo vamos a ver en las páginas subsecuentes, la estampilla que debía ser impresa sobre los billetes tenía que ser igual a la estampilla que era adherida a otros documentos. Entonces, voy a tratar de ilustrar en el resto de la presentación las estampillas que se conocen de todos los años, y donde sabemos que hay billetes que tienen esa misma estampilla. Lo voy a mostrar simplemente para un efecto de comparación, de que se vea que las estampillas son iguales.
Aquí, para efectos metodológicos, junto al bienio o al año, porque no todos los timbres hacen referencia a un bienio, pongo el motivo principal, en este caso es Miguel Hidalgo, y luego debajo de la estampilla estoy poniendo las dimensiones que tiene la estampilla, y en algunos casos van a ver ustedes un número de catálogo. Este es el número de catálogo. Hasta el final viene la bibliografía y les comparto el dato del catálogo, pero básicamente es un número de catálogo de estampillas mexicanas reconocido, y vienen los colores por denominación, porque normalmente las estampillas cambiaban de color dependiendo la denominación de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en principio debería de existir o deberían haber existido billetes del Banco de Londres y México. Es muy probable que haya sido cualquiera de estos dos tipos que estaban en circulación en ese momento, que sí debieron haber sido timbrados. ¿Por qué sabemos eso aunque no conocemos ningún billete timbrado? Número uno, porque el director del Banco de Londres, México y Sudamérica en ese momento, Thomas Horncastle, informó a la Secretaría de Hacienda que no iba a poder cumplir con el plazo porque debido a una falsificación estaban mandando imprimir los billetes a Estados Unidos, y de ahí a Londres para que los firmaran y después a traerlos acá. Entonces, básicamente ya estaba hablando de que tenían billetes en proceso de producción. Algo que llama mucho la atención: los billetes que ven aquí a la derecha, como este de 20 pesos, en realidad no se empezaron a imprimir en Estados Unidos por una falsificación. Estos billetes se empezaron a imprimir en 1866 en la American Banknote Company, de acuerdo a los registros de Ricardo Magán. Entonces, pareciera ser más un pretexto, pero básicamente entendemos que esta queja que estaría presentando el representante del banco era para pedir una exención y decir: mis billetes no van a poder cumplir. No obtuvo la exención de la obligación, pero sí le extendieron el plazo, que originalmente era de 3 meses a 6 meses para cumplirlo. Y el segundo elemento que nos permite pensar que sí se imprimieron es que en un recuento de los trabajos de la oficina impresora hacia finales de 1875, que viene mencionado en las memorias de la Secretaría de Hacienda, dice textual: al haber puesto el timbre a todos los billetes del Banco de Londres, México y Sudamérica, que como se puede comprender fueron muchos, pues aquí básicamente está explicando cuáles son las labores del taller de impresión de estampillas, y básicamente está constatando que en ese momento sí se imprimieron estampillas para esos billetes. Entonces, al año siguiente tenemos un timbre que no tampoco se ha confirmado en ningún billete de banco todavía. Es probable que también pudiera haber sido algún billete del Banco de Londres y México, pero aquí una característica peculiar es que no menciona el bienio, sino las dos fechas que aparecen aquí son 1875. Y en 1876 hay un cambio de ley. Y aquí vemos que sí hay una nueva tarifa para los billetes. Lo que dicen es: los billetes de 5 a 10 pesos pagan 2 centavos, y de 10 pesos en adelante, por cada 50 pesos o cada fracción menor a 50 pesos, pagan 5 centavos. Y aquí reitera que las estampillas, que eran iguales o debían ser iguales a las que eran adheridas, debían ser impresas directamente sobre los billetes de banco y no requerían ninguna cancelación ni resello, como sí lo requerían los billetes que eran adheridos a otros documentos. Agregaba que la Secretaría de Hacienda estaba facultada para mandar a imprimirlas en los billetes de banco, en documentos particulares, libranzas y demás. Llegamos a 1877, todavía seguimos sin tener un solo billete que conozcamos, o por lo menos de los que yo haya tenido acceso, ni en la colección numismática del Banco de México, ni en ninguna otra colección particular que yo conozca, se conocen estampillas de 1877. Pero en 1878 tenemos el primer billete que ya trae una estampilla impresa directamente aquí. Los billetes, como acabamos de ver, en la reforma de 1876 decía que los billetes de 5 y 10 pesos
debían de pagar 2 centavos y después de 10 pesos, 5 centavos por cada 50 pesos. Entonces, la mayor parte de los billetes emitidos en Chihuahua que estaban en este momento eran de 25 centavos, 50 centavos, un peso. Entonces, la mayor parte de ellos no tenían la obligación de pagar estos impuestos, pero los billetes que sí rebasaban ese monto, y ahí tenemos buena parte de los billetes, tanto los impresos por la American Banknotes como los impresos por Bradbury Wilkinson y compañía, emitidos por el Banco de Londres y México, este es un ejemplo de estos impresos en Inglaterra, sí debieron haber pagado impuestos. Como pueden ver, este billete de la colección numismática del Banco de México está bastante desgastado, pero sí se alcanza a ver claramente la fecha, sobre todo en el sello del lado izquierdo, que coincide con la del timbre, ¿no? 1878. La imagen es bastante borrosa, pero se ve el perfil de Miguel Hidalgo. Y aquí vemos que en lugar de tener un timbre nada más de 2 centavos, tiene 2 timbres de 1 centavo. Estos billetes son muy poco comunes y es raro encontrarlos, por eso es que sobre todo en estos primeros años, o no vamos a encontrar, como acabamos de ver ya varios años, que no conocemos algún billete emitido con esos timbres, o bien están en condiciones bastante deplorables. Ahora, les decía yo que aquí tenemos debajo de la estampilla el número de la estampilla y la denominación con el color. Solamente estoy poniendo aquí, estoy haciendo referencia a aquellos billetes que están comprobados en algún, perdón, aquellos timbres que están comprobados en algún timbre, porque básicamente el catálogo describe el color de todas y cada una de las estampillas que se emitieron. Por ejemplo, aquí tenemos una estampilla de 50 centavos en color café o marrón. Yo solamente estoy poniendo aquí la verde que correspondía a la de 1 centavo. Eh, Aquí hay, al principio del establecimiento de esta oficina de impresión de estampillas, hay algunos movimientos, algunos registros de las operaciones y no se alcanza a ver muy bien, pero en la emisión de estampillas y despachos y en la distribución de efectos se mencionan por ahí estampillas en billetes de banco, 2,000 de 1 centavo, y luego dice 14,000 en billetes de banco. Y cuando nos vamos aquí a la descripción, alcanzamos a ver que hay en estampillas de 50 centavos, hay 400 y luego hay 4,000 de 1 centavo, ¿no? Que son para estos 2,000 billetes de banco. Desafortunadamente, solamente hay 2 o 3 años donde se ven estos estados de cuenta, digamos, de operaciones de la oficina impresora. Después, como empiezan a ser mucho más grandes el pago de otras contribuciones, desaparece este desglose de los registros. 1879 todavía no tenemos, o otra vez no tenemos un billete de banco confirmado y tenemos una nueva ley del timbre. Y aquí vuelven a hacer una modificación. Dicen de 5 a 10 pesos son 2 centavos, es lo mismo que lo anterior. De 10 pero no 50 son 5 centavos. Y aquí lo que venía en una sola cláusula se separa, dice si es más de 50 centavos, son 5 centavos por cada uno. Eh, Hay una referencia que encontré por ahí que decía que ante la duplicación del monto de la renta del timbre para algunas actividades económicas en 1879, el director del Banco de Londres, México y Sudamérica, ahora era Roberto Guedes, cuestionó nuevamente a la Secretaría de Hacienda si las modificaciones del timbre afectarían a sus billetes y pedía una exención para los billetes timbrados ya en ese momento. El Banco de México le dijo que sí, pero le dijo sí solo para aquellos billetes que hayan sido emitidos previos al 1 de julio. A partir del 1 de julio ya tienen que tener la nueva tarifa. Ahora, como vemos de todas maneras en esta ley del timbre de 1880, en realidad no hay una duplicación de ese timbre, de ese impuesto del timbre al que se hace referencia.
1880, todavía no tenemos un billete identificado con este timbre, pero en 1881 ya encontramos uno, de hecho es un billete de muy alto valor, de hecho es uno de los remanentes que hay de estos billetes impresos en Nueva York, y aquí vemos que efectivamente estaba pagando por cada 50 pesos, 50 centavos, perdón, 5 centavos, y entonces al llegar a la denominación de 1,000 pesos, este timbre que tiene la imagen de Melchor Ocampo es por un valor de 1 peso. Ahora, recordemos aquí que los billetes que tenía el Banco de Londres, México y Sudamérica son de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1,000 pesos, entonces deberían de existir o debieron haber existido billetes con muy diversas cantidades timbradas. Sin embargo, de este año solamente conocemos este billete que no solo tiene el impuesto del timbre y además particularmente lo tiene puesto de costado, sino que aparte tiene una sobrecarga que indica la oficina del Distrito Federal aquí en México. Eh, en 1882, y ahorita conforme vamos a ir viendo el paso de los años, vamos a ver que hay más y más billetes y en mejores condiciones. Volvemos a encontrar un billete del Banco de Londres y México y Sudamérica, esta vez de 5 pesos, que tiene también dos estampillas de 1 centavo puestas de los dos lados, y aquí todavía se ve esta sobrecarga de la oficina del Distrito Federal en México, que curiosamente no tenía el primer billete que vimos en 1878. Este es un remanente y como pueden ver, la estampilla coincide con esta otra que tenemos aquí a la derecha de ese mismo año, que también tenía esta es una de las estampillas adheridas, la que tenemos a la derecha. Esta es una estampilla de otro documento que también tenía ese espacio para ponerlo de la oficina de México Distrito Federal. Estas estampillas que tenemos están clasificadas como DO75, de 1 centavo es en azul oscuro. Pero algo que vamos a ver, y empezamos ya a ver por fin billetes que no son necesariamente del Banco de Londres, México y Sudamérica, aquí podemos ver que tenemos dos billetes de dos denominaciones, pero los dos tienen el timbre de un centavo. Y aquí tenemos estampillas que no son del mismo color. Seguramente la persona que las imprimió, cuando las estampillas de 1 centavo debieron haber sido café, como vemos en el billete de abajo, seguramente la persona que las imprimió pensó que pues no se iba a contrastar suficientemente bien y propuso esta estampilla que es más de un color azul. Como podemos ver aquí, la estampilla es igual a la que tenemos del lado izquierdo y se alcanza a ver el año 1883, dice timbre México 1883, documentos y libros, pero aquí no tenemos ya esta sobrecarga de dónde se hayan impreso. Y aquí, como les decía, pues empezamos a ver otros billetes. En este caso tenemos los billetes del Banco de Santa Eulalia, pero también debe haber habido en esta misma fecha, se imprimieron billetes del Banco Mexicano y del Banco de Hidalgo del Parral, que debieron haber pagado también 2 centavos para las denominaciones de 5 y 10 pesos. Aquí tenemos justo un ejemplo de un par de billetes de 10 pesos los dos del Banco Mexicano, y aquí lo curioso es que tiene las mismas estampillas en el mismo color, pero puestos en una posición diferente. En el de arriba los tenemos en las esquinas superior derecha e izquierda, y en el que aparece en la parte de abajo viene con las estampillas puestas en medio del billete, en los extremos, pero en medio del billete. Eh, Hay un billete de 20 pesos que lo conocemos en espécimen, pero no emitido. Este debió haber tenido una estampilla de 5 centavos, pero de nuevo estos billetes son muy raros y de hecho no conocemos ninguno que haya sido timbrado. En 1885, 84-85 no hubo emisión. En 85-86 tenemos esta estampilla de Miguel Hidalgo, pero no está confirmada. Lo mismo pasa en 86-87. Y ahorita quiero hacer una pausa porque les había dicho yo que teníamos algunos bancos de alcance nacional, básicamente estos bancos emitidos con concesiones federales, y ellos tuvieron estampillas
que eran especiales para esos bancos y no siguieron exactamente los mismos patrones. El primero que tenemos es el Banco Nacional Mexicano, que tiene una singularidad respecto a todas las demás emisiones. Es el único que presenta el impuesto del timbre en el anverso de los billetes, no en el reverso. Y aquí tenemos, como lo habíamos visto, estampillas de medio centavo y de un centavo, porque su contrato de concesión establecía justamente esas tarifas. Y luego les explicaba yo al inicio que este banco se fusiona con el mercantil y crean el Banco Nacional de México, y ya en sus billetes, ya ahora sí impresos al reverso, tienen la misma estampilla que decían Banco Nacional, y siguen manteniendo estas dos tarifas de medio centavo y un centavo. Pero este no era el único banco nacional con, bueno, digamos, banco establecido en el Distrito Federal con una concesión nacional. Aquí tenemos otro billete del Banco Mercantil, pero aquí sí vemos que tiene un timbre de 2 centavos y un timbre de 5 centavos, lo cual muestra que el Banco Mercantil Mexicano, a diferencia del Nacional, no tenía esta prerrogativa de pagar un impuesto menor, sino pagaba igual que como decía la ley del timbre. Tenemos el Banco de Londres y México. Aquí no es el Banco de Londres, México y Sudamérica, es el Banco de Londres y México nada más, ya después de que adquiere la concesión del Banco de Empleados. Y aquí tiene también un timbre especial que aparece a partir de las emisiones de 1889, que es de medio centavo y de un centavo, dependiendo de la denominación. Ahora, regresamos cerramos el paréntesis de las emisiones especiales y nos vamos a una nueva ley que hubo en 1887. Y aquí vemos un par de cambios. Sigue estando los billetes de 5 a 10 en 2 centavos, de 11 a 50 en 5 centavos, de 51 en adelante por cada 50 pesos 5 centavos. Y lo que decía es que el Banco Nacional, o sea, aquí establece por ley la excepción que tenía el Banco Nacional, que va a seguir regido por su concesión especial, y de acuerdo al inciso cuarto, inciso B, artículo cuarto de su concesión, y que de 1 peso a 50 centavos va a ser medio centavo y de 50 a 1000 pesos va a ser un centavo. Los billetes del bienio 87-88, este es el timbre. No conocemos billetes de banco con este timbre. Sin embargo, sí conocemos billetes del Banco de Londres y México, que curiosamente no usan el timbre normal de documentos y libros, que es este que aparece en esta página, sino utilizan el impuesto o digamos la estampilla de la renta interior. Y como ustedes pueden ver en estos billetes, tenemos este billete que tiene unas dimensiones diferentes a las anteriores. No es un billete cuadrado, es un billete rectangular. Y conocemos billetes desde 5 a 100 pesos con estas contribuciones que son de medio centavo y un centavo. Entonces ya es la contribución eh, reconociendo lo que tenía que pagar de acuerdo a la adquisición de la concesión del Banco de Empleados, pero no utiliza todavía su estampilla especial, sino es la estampilla de la renta interior para esta emisión fechada en 1877. Seguimos con los bancos estatales y los siguientes bienios, y aquí empezamos a ver poco a poco más billetes que podemos identificar que tienen la estampilla de la renta del timbre. Aquí vemos en el bienio 1888-1889 empezamos a ver algunos billetes, y como pueden ver, desafortunadamente las condiciones de los billetes son bastante malas en su mayoría. Entonces son billetes que fueron muy circulados, pero vemos algunos elementos que nos permiten distinguir que sí se trata de la renta del timbre, no solo por la fecha que aparece en el anverso, sino que también por algunas señales, como por ejemplo aquí podemos ver en el borde de este timbre estas orlas, que son las mismas que coinciden con la estampilla. También la forma en la que está definido aquí dice 2 centavos. Aquí debe de decir 5 centavos. Eh, y se alcanza a ver ligeramente el busto de Juárez y la corbata de moño de Juárez, pero ahí la verdad es que sí hay que hacer un ejercicio de imaginación para poder identificar algunos de ellos, porque la verdad es que es difícil identificar estas estampillas.
1889, 90, tenemos un billete del Mercantil de Yucatán y aquí vemos la estampilla de documentos y libros. Y algo que es peculiar en este momento es que en estos años, a diferencia del periodo previo y posterior, aquí todas las denominaciones tenían el mismo color. Entonces también cuando nos encontramos, por ejemplo, con billetes como estos, es difícil identificar, todos los vemos, aquí de acuerdo al catálogo dice que los billetes son rojos, no sabemos si es por la oxidación de las tintas o que aquí se ven color marrón, pero es difícil distinguir si no alcanzamos a ver los números que son difíciles de ver o en letra o en número, pues es difícil distinguir exactamente de cuánto es la denominación. Aquí afortunadamente sí alcanzamos a ver que es una estampilla de 2 centavos y vemos varios elementos que nos permiten corroborar que es esta estampilla de 2 centavos para el bienio 88-89 en este billete. Eh, Hay billetes, de hecho, en el bienio 90-91 tenemos un timbre con una forma un poco diferente, es un poco más grande y cuadrado el billete. Y aquí podemos ver, me parece que no se cargó una de las imágenes, pero aquí podemos ver cómo hay billetes de 1 peso todavía, ¿no? Que luego van a ser prohibidos por la ley de instituciones de crédito, pero ya el billete de 1 peso está pagando 2 centavos, el de 100 pesos 10 centavos y de esta serie también tenemos billetes que hemos visto de 5 centavos. Y como pueden ver aquí, todos los timbres fueron verdes. En el siguiente bienio tenemos una nueva estampilla. Aquí hay una como controversia sobre quién es este personaje. Yo creo que es Miguel Lerdo de Tejada por la imagen, por el tipo de próceres que estamos viendo aquí, aunque en el catálogo de Richard Stevens dice que es un retrato de J. de la Fuente y Roberts en el catálogo de Revenue Stamps em, que es el que tiene justamente todas estas numeraciones, dice que es Sebastián Lerdo de la Fuente. Probablemente en realidad está mezclando los temas y era Lerdo de Tejada, pero parece no ser Sebastián, sino parece ser Miguel Lerdo de Tejada. Y aquí podemos ver también que de nuevo que hay estampillas todas en café de distintas denominaciones. Aquí alcanzamos a ver claramente la estampilla de 2 centavos en el billete de 5 pesos. En el billete de 50 se ve muy borrosa, pero esta es la estampilla de 5 centavos. En el billete de 100 pesos la estampilla de 10 centavos. Y aquí tenemos un billete de 500 que no se alcanza a ver la denominación de la estampilla. Les digo aquí, pues al ser todos café pudiera ser cualquier estampilla, pero seguramente se trata de una estampilla de 50 centavos. Si hubiera un billete de 1,000 pesos de esta fecha en particular, correspondiente a este bienio, tendría que ser como el de Londres y México de 1 peso. Siguiente bienio tenemos a Ignacio Comonfort en la estampilla y vemos aquí dos ejemplos de estampillas de 2 pesos, perdón, de 2 centavos y de 5 centavos en los billetes de 10 y 50 pesos, tanto de Durango como de Nuevo León. 1893 hay una nueva ley del timbre y aquí el cambio que hay específicamente respecto a los billetes es que deja de hacer la identificación explícita al Banco Nacional de México y lo que dice es aquellos bancos que hayan tenido algunas franquicias respecto al timbre, ¿no? En función de sus respectivas condiciones, no van a pagar estas cantidades, sino van a pagar lo que define su concesión, ¿no? Y aquí obviamente se está refiriendo al Nacional y al Banco de Londres y México. Vemos también que dice hasta 20 pesos. Entonces aquí justo también se está haciendo referencia a que los billetes desde 1 peso que todavía existían hasta 20 pesos pagan 2 centavos y a partir de entonces por cada fracción pagan 5 centavos. Este es una estampilla del bienio 1893-94. No hemos podido identificar hasta ahorita ningún billete con esta estampilla. Hay un billete de 20 pesos del Banco de Nuevo León del 5 de febrero de 1894 que muy probablemente trae esta estampilla, pero de nuevo, por las condiciones de desgaste de los billetes,
A pesar de que buscamos en colecciones particulares, en todos los billetes de la colección numismática del Banco de México, no hemos encontrado un billete que por lo menos nos permita mostrar que sí se trataría de esta, ¿no? O sea, de esta estampilla, les digo, está solamente ese billete que del Banco de Nuevo León, pero la estampilla no es suficientemente clara para poder definir si es o no es. Al siguiente bienio empezamos a ver ya no solo a próceres, sino empieza a aparecer el escudo nacional. Y aquí, como pueden ver, empezamos a ver también de nuevo el cambio de colores, ¿no? Tenemos unas estampillas en café amarillo, otra estampilla que le llaman café morado, otra estampilla de 10 centavos azul verdoso y de 50 centavos en azul claro, ¿no? Como pueden ver, muchas de las estampillas no es fácil de verlas y pues justamente pues no había tampoco mucho espacio. Es difícil poner una estampilla café sobre un billete que tiene el reverso anaranjado y que tenga suficiente contraste, ¿no? De hecho, incluso por ahí me topé una misiva de la oficina impresora de estampillas a la Secretaría de Hacienda justo en 1889, diciéndole, oye, ¿por qué no le dices a los bancos que eh, manden imprimir sus billetes con un espacio en blanco para poder poner esta estampilla que pueda ser vista de manera clara y limpia y que también pueda ser utilizada como medida de seguridad? No sabemos de que esto se haya contestado afirmativamente y sabemos que los reversos de los bancos, de los billetes de los bancos continuaron siendo los mismos, entonces suponemos que no le hicieron caso, pero claramente pues la oficina de impresora de estampillas pues decía va a ser complicado poder identificarlos si no hay un espacio claro donde se les pueda poner. Aquí en 1895-96 tenemos otra estampilla que apenas si se alcanza a distinguir. Sabemos por la fecha del billete que debería de corresponder a esta. Y aquí podemos ver que en la parte superior de la estampilla aparece como un medallón ovalado con el número 2. Parece también que aparece aquí en este lado. Y también la forma en la que está puesta la denominación en letra 2 centavos parece coincidir. Entonces, aunque no se ve claramente el busto de la libertad, ¿no? Que ahorita le llamamos a este busto chico porque al año siguiente hay un busto grande, aunque no se alcanza a ver claramente, podemos intuir que se trata de esta estampilla en estos billetes. Y este es el llamado busto grande. Como pueden ver, es sumamente complicado poder distinguirlos, ¿no? Los billetes que tenían estampilla de 2 centavos dice que esta estampilla sería azul, los de 5 centavos anaranjada. De hecho, el billete de 50 pesos debería tener una estampilla de 5 centavos. Yo la veo más amarilla, pero bueno, obviamente pues, entre la combinación de colores y el desgaste puede ser, pero francamente no se alcanza a distinguir prácticamente nada. Si acaso aquí se alcanza a ver un 5 en una forma parecida a la que aparece el número abajo del busto, pero es muy difícil de identificar. Y aquí del lado derecho medio se alcanza a ver como una forma ovalada y la forma en la que dice cent debajo a la derecha pues nos hace pensar que junto con la fecha pudiera tratarse de esta estampilla. En este momento entra en vigor la Ley General de Instituciones de Crédito que les decía que básicamente es la ley con la cual se regulan todas las emisiones de billetes, se establecen los distintos tipos de bancos, los hipotecarios, los refaccionarios y los bancos de emisión. Y en esta ley lo que dice es que los billetes que tienen solamente pueden ser emitidos los bancos de emisión, no pueden ponerse en circulación si no tienen el timbre correspondiente que grabará sobre el mismo la oficina impresora de la renta y instruido por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ahora, aquí viene un dato adicional. Dice, los billetes de banco y otros tipos de documentos, así como los cheques, llevarán la estampilla que prevean las leyes del timbre, pero aquí señala, con la limitación de que sea cual fuere el valor de los expresados títulos, se refiere a los billetes, a los bonos, a los certificados de depósito, bonos de caja y demás, la estampilla nunca excederá de 5 centavos. Ahora, aquí pareciera ser lo que está diciendo es que o vamos a ver estampillas de 2 centavos o estampillas de 5 centavos, pero a diferencia de años anteriores, no deberíamos de ver estampillas de más de 5 centavos. En este bienio tenemos el bienio 97-98, ya debería de estar en aplicación esta ley. Sin embargo,
algo que podemos ver es que aquí tenemos dos billetes de 500 pesos. El billete que aparece en la izquierda, del lado izquierdo, que es del Banco Yucateco, sí dice 5 centavos, pero el billete del lado derecho justamente todavía tiene un timbre de 50 centavos y se trata de la estampilla correspondiente a este año. Aquí se alcanza a ver el águila, se ve esta parte circular y justamente como estos recuadros donde está la denominación. Entonces, aquí claramente apenas estaba en proceso de implementación la ley, ley de instituciones de crédito. Seguramente quien le puso ese sello no sabía que ya no se tenían que poner sellos de otra denominación y entonces le puso una estampilla de 50 centavos. Pero como podemos ver, aquí tenemos una estampilla de 2 centavos que es vermellón o rosa. La de 5 centavos dice que es café. Aquí vemos dos tonos de café. No sabemos si justo por temas de contrastes que escogieron este tono diferente. Y tenemos esta estampilla de 50 centavos en este billete que en realidad ya no debería estar como tal. Como podemos ver en años subsecuentes, vamos a ver ya únicamente estampillas de 2 centavos y de 5 centavos. Y como podemos ver también aquí, como ya se establecen más bancos de emisión y se llegan a hacer hasta 24 bancos de emisión, es más factible ver billetes en muy buenas condiciones, incluso sin circular, donde la estampilla es cada vez más clara. Tenemos aquí el bienio 1899-1900 con un busto de la justicia y ahí ya vamos a ver en todos los años que solamente hay dos estampillas, una para 2 centavos, una para 5 centavos y el color es más claramente definido. Aquí tenemos un billete del Banco de Jalisco, también con una estampilla de 2 centavos de Matías Romero. No puse en todos los casos las dos estampillas, porque no fueran muy legibles, pero creo que les permite mostrar justamente o ver, perdón, justamente cómo las estampillas que se imprimían directamente son iguales a las estampillas que eran adheridas, ¿no? Y cómo coinciden los colores. Aquí dice la estampilla de 2 centavos es azul verdosa, y pueden ser más visibles que las de los primeros billetes que claramente circularon mucho más y que estaban mucho más desgastadas. Bienio 2002-2003, nuevamente el escudo nacional. Y llegamos aquí a 2003-2004, que este es un año muy peculiar porque por alguna razón no se usó la estampilla de documentos y libros, sino se utilizó la estampilla de la renta interior, que tenía no solo la estampilla, sino una característica de las estampillas de la renta interior es que tienen aparte un talón en la parte de abajo y todos los billetes de este año, de este bienio, fueron resellados tanto los de 2 como de 5 centavos con esta estampilla de la renta interior. En 1904-1905 tenemos estos timbres. Aquí puse estos dos, que los dos son de 2 centavos, pero parecen tener tonalidades diferentes. De nuevo, no sé si es por el estado de conservación, por la oxidación de las tintas o que hayan utilizado distintas tintas, pero en principio los de 2 centavos debían de ser rosas y los de 5 centavos debían ser café violeta. Tenemos luego la estampilla fiscal 1905-1906, que aquí de hecho algunos de los billetes de los nuevos bancos sobre todo son mucho más claros porque no ocupan la viñeta en la parte del reverso, no ocupa toda la superficie, entonces hay una superficie blanca. De nuevo, no sé si haya sido por influencia de aquella carta que mandó la oficina de impresora de estampillas o no, pero digamos aquí sí hay más espacio que permite discernir bien que se trata de este timbre. Y en 1906 tenemos la última ley del timbre que modifica algo respecto a, mejor dicho, la última ley del timbre que aplica a estos billetes, sin embargo, no modifica nada. Los valores siguen siendo los mismos y siguen estableciendo esta excepción de aquellos billetes, bueno, aquellos bancos que hayan tenido una franquicia especial, tienen que pagar el impuesto del timbre conforme a esa franquicia. Vemos más ejemplos de estos bienios, 1906-1907 con esta figura de Hidalgo,
1907 y 8. De hecho, los billetes del Banco de Sonora, los reversos, tienen un fondo mucho más intrincado que otros. Pareciera ser que la tinta no adhiere tan bien, entonces no se ve tan claramente, pero sí se ve que se trata claramente de este timbre. Otra vez aparece en 1908-1909 el escudo nacional. En 1909-1910 aparece un grabado distinto de José María Morelos, muy claramente visible en estos billetes, tanto café como verde. 1910-11 vuelve a aparecer un grabado de Miguel Hidalgo en la estampilla del timbre. 1911-12 otra vez el escudo nacional, una variante del escudo nacional en 1912-13, y aquí algo que hay que empezar a pensar es que aquí ya ya estamos en un escenario donde está la revolución iniciando, ¿no? Entonces, 1913-1914, encontramos algo peculiar, tenemos billetes como estos que mantienen esos 2 centavos y 5 centavos, dependiendo la denominación, pero hay un par de acontecimientos que son relevantes. El 11 de octubre de 1913, Victoriano Huerta obtiene facultades extraordinarias en materia de Hacienda y que le permitieron hacer varios decretos. El 5 de noviembre suspende la obligación de los bancos para el curso, para pagar sus billetes en metálico. Entonces, básicamente, dejan de ser convertibles y los hace de curso forzoso. Y el 19 de noviembre permite a los bancos emitir billetes de 1 y 2 pesos. No lo mencioné cuando hablamos de la ley de instituciones de crédito, pero la ley de 1897 prohibía a los bancos emitir billetes de menos de 5 pesos, y Huerta vuelve a permitir estos billetes. El decreto no menciona nada sobre el pago del impuesto, pero estos billetes que llegan a ser emitidos por una decena de bancos pagaron 1 centavo de impuesto del timbre, y en su mayoría tienen esta imagen de Mariano Matamoros. Ahora, también hay una cuestión peculiar, que es algunos billetes tienen dos estampillas. Vemos aquí dos billetes de 5 pesos y de 20 pesos con dos estampillas, y esto llama la atención porque pues normalmente, y lo que habíamos visto es billetes de ese mismo año con solamente una estampilla. Y aquí seguramente se trata de otro decreto también del 19 de noviembre que emitió Huerta, en el que creó y aumentó varios impuestos. De acuerdo a los considerandos de ese decreto, decía que buscaba enfrentar el incremento de los gastos, la depreciación de la moneda y el incremento del servicio de la deuda. Eh, y esta decía que en el artículo primero que se duplicaba las cuotas señaladas en el artículo 14 de la ley del timbre, entre las que se encontraban los billetes. Según los transitorios, cuando se imprimieran las estampillas en acciones, billetes, bonos y demás documentos, la cuota se pagaría en la fecha de solicitud de la impresión de las estampillas, independientemente de la fecha que estuviera impresa en los documentos. Poco previendo que pasara lo que originalmente había pasado con el Banco de Londres y México, Huerta dice: no importa la fecha que traiga el billete, si esto se imprime después de la fecha de emisión de este decreto, tiene que pagar el doble. Seguramente esto entonces explica por qué los billetes de 5 pesos del Banco de Hidalgo fechados el 1 de diciembre de 1913 y los de 5 y 20 pesos del Banco Oriental del 3 de enero de 1914, en lugar de uno tienen dos timbres. Sin embargo, como les decía, no todos los billetes de esta época tienen esos dos sellos. Los billetes de 1 peso del Banco de Yucatán del 30 de noviembre, los del Banco Nacional de México del 6 de diciembre, y los de 5 pesos del Banco de Hidalgo del 21 de abril de 1914 nada más tienen una estampilla. Seguramente esta medida fue muy impopular y seguramente solamente aplicó durante algunos meses y fue rápidamente revertida. Pero no he encontrado ninguna referencia explícita. Y el último año donde tenemos una estampilla del timbre justamente es esto, donde tenemos este escudo nacional y esta figura de un niño de un querubín.
son los últimos billetes que aparecen con impuesto, con el pago de la estampilla del timbre. Como saben, en la Revolución se emiten otros documentos, vales, bonos y billetes, no al amparo de estas instituciones bancarias que luego son obligadas a cerrar y son liquidadas, sino son otros documentos. Algunos pocos tienen el pago de la renta del timbre, pero en plena lucha revolucionaria la mayor parte de ellos no tienen el pago de la renta del timbre. Entonces, toda esta explicación básicamente se resume en este cuadro, ¿no? Este, y creo que este cuadro permite ayudar a las personas a poder identificar qué tipo de billetes tienen una estampilla y qué tipo de estampilla es esta. Y les da una guía. Obviamente no es completa porque, como pueden ver, no pude identificar estampillas en todos los años, pero por lo menos les muestra cuáles son aquellas estampillas que ya están confirmadas año por año, de qué valores. Y si alguno de las personas que está viendo esta charla tiene algún billete con una estampilla que no está confirmada aquí, le agradecería mucho si me la puede compartir. Creo que esta charla lo que nos permite es ver un punto de intersección entre la numismática y la filatelia, que ni los especialistas de una rama ni de la otra habíamos indagado. Y permite ver también cómo se da esta evolución en la ley del timbre al mismo tiempo que se da esta evolución en la emisión de billetes de los bancos de emisión en este periodo, ¿no? Tenemos prácticamente 40 años de emisión de billetes timbrados y hasta el momento hemos identificado 32 estampillas diferentes de la renta del timbre en valores de medio, 1, 2, 5, 10 y 50 centavos y un peso, en su mayoría de documentos y libros, pero como vimos por ahí hay alguna de la renta interior. Este, y aparte de los billetes, perdón, de las estampillas ordinarias que son iguales a las de otros documentos y libros, ¿no? Del pago de impuestos, también tenemos estampillas especiales para el Banco Nacional de México, para el Mercantil y para el Banco de Londres y México, que pues cualquier estudioso de los billetes pudiera empezar a fijarse ahora, no solo en las viñetas, en las fechas, en las firmas que aparecen en los billetes, sino también en cuál es la estampilla que aparece en el reverso. Por último, comparto con ustedes las referencias y recursos electrónicos que hemos utilizado. Sobre todo me gustaría hacer énfasis en el catálogo de Mexico's Revenue Stamps, que son este catálogo de impuestos fiscales de Michael Roberts y Nicholas Follansbee, que básicamente es el que utilicé como referencia para todas las estampillas que aparecen aquí registradas, y algunos otros documentos sobre el papel sellado de la renta del timbre y sitios donde encontré algo de información. Pues muchas gracias a todos por su atención, y también quiero agradecer a las instituciones y a las personas que me ayudaron justamente para poder obtener todas las imágenes que ilustran este primer recuento de estampillas de la renta del timbre. Pues muchas gracias. Como les dije, desafortunadamente esta plática no puede ser en vivo, entonces no puedo contestar sus preguntas en este momento, pero si dejan sus preguntas en Facebook, Pablo me las pasará y las podré contestar, o lo mismo para aquellas personas que están en Zoom, me pasarán las preguntas y con todo gusto trataré de responderlas. Pues muchas gracias a todos, y espero que hayan podido disfrutar de esta charla. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a Cedrián por compartirnos esto. Como bien nos decía, desafortunadamente no pudo ser en vivo. Sin embargo, le vamos a hacer llegar los comentarios y los saludos de manera muy rápida. Veo aquí que tenemos varios agradecimientos, y bueno, también para que Cedrián lo vea cuando le sea posible revisar esta publicación tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos Víctor Darío Saucedo, que dice gracias y felicidades a Cedrián y a la Sonumex por esta conferencia, excelente y muy interesante investigación.
Carlos Ajo, felicitaciones Adrián, extraordinaria exposición, un cúmulo de información novedosa para quienes gustamos de los billetes y muchas gracias a la Sonomex por esta calidad de invitados. Gracias Carlos por estar aquí. Guzmán Sánchez, muy buena ponencia, felicidades Adrián. Gabriela Siqueiros, tremendo trabajo Adrián, muchas gracias. Manuel Galán, felicidades Adrián por tan interesante plática. Ángeles Cedrián, felicidades, excelente presentación, saludos. Luis Gómez Guzner, muchas felicidades, fantástica investigación, una mirada diferente a los billetes. Y en Facebook, pues también tenemos algunos comentarios. Daniel Juárez, que nos dice saludos desde Durango, capital, por parte del Museo Numismático, y Anud. Keylor Sancho, saludos desde Costa Rica. Marta Rábago, buena tarde a todos, también agradece la ponencia. José Luis Lara, de saludos desde Puebla. Guillermo Estela Gutiérrez, saludos desde Petaluma, California. Adrián González Hidalgo Salinas, saludos desde Monterrey. Armando Ruiz Guerrero, bueno, ahí tiene una pregunta, entonces te la haré llegar, Adrián, sobre el catálogo de los timbres, aunque al final ya estaba la referencia mencionada. Daniel Numismática Capiz, buenas noches, saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Alex Pérez, que nos manda saludos desde Chile y que señala que en su opinión todos los billetes de México tienen muy hermosos diseños, al igual que las monedas. Gustavo Marcelo Cafaro, excelente disertación, felicidades Adrián, saludos desde Argentina. Alex Rigabú, es un interesante tema, saludos desde Puerto Rico. Igual, también nuevamente Marta Rao, que dice muy interesante charla, felicidades, aprende uno mucho. Y pues con esto concluimos la plática de Cedrián. Si pudiéramos, por favor, Fer, proyectar el diploma, que luego le haremos llegar en vivo. En el marco de la Semana Nacional de Numismática 2022, del 11 al 17 de mayo, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Cedrián López Bosch Martinó por su destacada participación con la ponencia El impuesto del timbre en los billetes de los bancos privados de emisión, celebrada el 13 de mayo del 2022 y suscrito, como siempre, por parte de Ángeles Colunga, secretaria de nuestra mesa directiva, y por parte mía en mi calidad de presidente. Gracias, Fer. Y si pudiéramos proyectar los otros avisos. Muy bien, les recordamos que seguimos con la Semana Nacional de Numismática hasta el 17 de mayo y entre los eventos tenemos esta plática del día de mañana con nuestro amigo Hugo Quetzal Cuellar Serna sobre las raíces numismáticas de la Orden de Guadalupe. Mañana, a diferencia de hoy, va a ser a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. No va a ser a las 7, va a ser a las 6. Entonces, ahí esperamos que se puedan conectar. Los esperamos. En este caso, Amin Texas, nuestro delegado de publicaciones, va a ser quien esté a cargo de la plática junto con Hugo. Él va a estar a nombre de la Sonumex dando seguimiento. Y también en la siguiente, gracias Fer, les recordamos sobre estas medallas que lanzamos en nuestra Convención Numismática Internacional el mes pasado, las medallas de cerámica Sonumex, que son piezas, pues se hicieron muy pocas. Se trata de 4 réplicas de monedas virreinales y que están hechas en cerámica de alta calidad. A diferencia de la convención en donde se podían adquirir por separado, ahora ya solamente es posible adquirirlas por colección, es decir, por las 4 piezas que integran la colección. En el caso de los socios, el costo es de 900 pesos, más gastos de envío en caso de que no puedan recogerlas en la sociedad. Y en el caso de personas que no sean socios, el costo es de 1,000 pesos también, más gastos de envío. Y creo que este sería el único aviso, el último aviso. Nuevamente les recuerdo que la Semana Nacional de Numismática se trata de un evento que busca ser plural y abierto a todos. No es solamente las pláticas que hace la Sonumex o las publicaciones que hacemos nosotros, sino que cualquiera se puede sumar compartiendo información numismática, compartiendo alguna pieza de su colección, algún dato que considere interesante, un documento, algún video que haya producido. Se privilegia la participación mediante redes sociales, pero no hay ningún problema si organizan alguna plática en estos días, sobre todo el fin de semana, y la quieren unir
a la Semana Nacional de Numismática. Simplemente les pedimos que en la difusión de la misma o del evento o de la publicación que hagan, utilicen el hashtag Semana Nacional de Numismática para que nosotros podamos rastrearla y, por supuesto, darle difusión en nuestras redes. Y bueno, pues con esto los esperamos el día de mañana en la plática a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los socios en Zoom y también a las personas que se unieron en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Gracias y muy buenas noches.